Aquella Glory que se congregaba toda la semana, que había todos los días de culto en la iglesia, comenzó a ausentarse, a menguar, porque era una líder activa. Ya había otras prioridades. Fui herida por dos cosas: por una persona muy cerca de mí y por el consejo pastoral. Mi corazón se transformó, mi corazón se llenó de un odio enorme, que solo yo quería pelearme con la gente. Yo nunca tomé alcohol, yo nunca supe lo que era un cigarrillo, pero yo tenía un odio en mi vida, que si a mí me decían que una persona iba a tener un hijo, yo decía que se le muera, si Dios es Dios, que se le muera. A continuación, tu programa Dios me hizo libre por Maranata 911. Dios le bendiga de manera especial. Qué bueno que sigas con nosotros en la sintonía de Maranata 911, aquí en el canal 1, Maranata 911. Esto es una edición más de Dios me hizo libre, donde escuchamos testimonios que marcan nuestras vidas, aumentan nuestra fe y nos hacen ver el poder de Dios en acción, cómo Dios interviene en la vida de seres humanos y marcan un antes y un después. Y hoy vamos a escuchar el testimonio de una pastora que nos acompaña, amiga, ¿verdad? Y nos va a contar su historia de vida, cómo Dios la hizo libre de una artimaña que el enemigo usa muchas veces. Hay gente que cae atada en vicios, alcohol, en situaciones delictivas, pero hay gente también que es marcada por el resentimiento, en las heridas, el rencor, la raíz de amargura, marca su vida y las pone en riesgo de salvación. Y de eso vamos a hablar hoy con la pastora Gloria, que nos acompaña. Pastora, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Miguel. Qué bueno estar aquí. Gracias por la invitación. Amén. Para mí también es un honor tenerte aquí y escuchar ese testimonio de tu vida y cómo, ¿verdad?, Dios intervino. Y gente que nos va a escuchar hoy será también, quizás se va a identificar cómo quizás aún en el camino del evangelio ocurren eventos importantes que nos marcan, pero Dios llega a tiempo. Amén. Pero para que la gente de verdad conozca quién es la pastora Gloria, preséntate, de dónde nace, quién es la pastora Gloria. Ok, Dios te bendiga mucho. Mi nombre es Gloribel Díaz y hace alrededor de 25 años, para honra y gloria de Dios, soy la esposa del pastor Edwin Sánchez. Amén. Allí Dios nos ha permitido pastorear en el concilio de la primera Iglesia de Dios Incorporada. Específicamente llevamos 22 años para 23 en el barrio Ceiba Norte. Amén. Y tuvimos 2 años pastoreando hermosamente la comunidad de La Hormiga en Las Piñas. Perdón. Y pues ha sido un privilegio para nosotros poder servir al Señor y levantarnos como voz de atalaya, llevando las nuevas de salvación. ¿Cómo nace mi vida espiritual? Pues te diré que cuando dices el tema Dios me hizo libre, me lleva a una expresión bíblica. Porque la expresión de Dios me hizo libre es la creencia en que Dios ha libertado a una persona de las cadenas del pecado. Amén. De la esclavitud, del miedo, otorgándole una nueva vida en Cristo. Esta afirmación se encuentra en varios pasajes de la Biblia, pero específicamente me voy a Gálatas 5:1, donde dice y afirma: Cristo nos hizo libres. Estamos pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libre. Te diré que fui nacida y criada en el Evangelio. Desde que mami estaba embarazada, mami le servía a Dios para gloria de Dios. Y mami se dedicó a enseñarnos la palabra, el Evangelio y el amor por Dios y el amor por los semejantes. Una mujer de fe, una mujer que nos enseñó muchas cosas lindas. Resulta que en un momento de mi vida me casé sirviéndole al Señor, continué, pero cuando... antes de llegar ahí, pastora, esa época de tu niñez,
porque al principio en la introducción nos estaba hablando de un llamado pastoral. Esa formación en el camino, esa época donde vas creciendo en el evangelio, inculcada en la fe, ¿ya recibías las experiencias de que en ti había un llamado, un propósito? ¿Entendía o no? No, no lo sabía, pero sí, desde joven, pues predicaba en la iglesia. Si iba algún predicador, anotaba lo que el predicador decía o decía, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Me gustó esa palabra, cometí un error, siempre estaba fiscalizando lo que pasaba. Ajá. Nada, fui joven, pertenecí a varios grupos de directivas conciliarmente y también de directivas en la congregación local. Sí que eras una joven activa. Era una persona activa. Participabas en las directivas. En las directivas insulares, en las directivas congregacionales. Los pastores me tomaban en cuenta. Estudié en la universidad, no me aparté del evangelio. Tuve pues la gracia de terminar mis estudios universitarios. Comencé a trabajar de profesora en Calley, pues para gloria de Dios, ¿verdad? Amén, amén. Y me desenvolví en la vida. Me casé, tuve mis 2 hijos y a partir de este casamiento, de que me casé y comencé a trabajar como profesora en el Instituto de Banca y Comercio en Calley, resulta que quizás tuve unos turnos en la noche y fueron descuidando mi vida espiritual. Okay. Entonces, aquella Glory que se congregaba toda la semana, que había todos los días de culto en la iglesia, comenzó a ausentarse. A menguar. Porque era una líder activa. Ya había otras prioridades. Ajá. Tenía que prepararme para la próxima clase, tenía que aprenderme los cursos de memoria y hubo descuido. En parte de esos descuidos llegó un consejo pastoral a mi vida donde hirió mis sentimientos. Cuando fui herida por 2 cosas, por una persona muy cerca de mí y por el consejo pastoral, mi corazón se transformó. Se transformó mi corazón y se llenó de odio. Un odio inmenso. Yo creo que tú conocer una persona que odia es bien difícil porque ahí no hay amor, ahí no hay empatía, ahí no hay sentimientos, ahí hay odio. Mi corazón se llenó de un odio enorme que solo yo quería pelearme con la gente. Antes de eso, nunca eso estaba en ti. Nunca hubo Era odio una en mí. joven activa, alegre, contenta, líder, que quizás no fue amigable. Como amigable, que quizás era como que no fue profetizado en mí esto, pero sí ya Dios hacía una gracia en mí, un liderato, que había un llamado para ayudar jóvenes, ayudar en la iglesia. En ti eso no nacía, el odio no estaba por ningún lado. En mi casa siempre estaba llena de los jóvenes de la iglesia. Nuestra fraternidad de jóvenes en la iglesia tuvo 40 jóvenes y todos iban a mi casa. O sea que en ese tiempo de gozo y de formación había un enemigo con una mirada impuesta en ti esperando una brecha. Él esperando para enviar un dardo. Entonces nace esta situación, se abre esta brecha y el enemigo se coló. Se coló, destruyó mi autoestima. Aquella muchacha joven, profesora que quizás se sentía realizada, me tiraron por el piso. Me dieron contra el piso. Pero en ese momento de odio, que cambié hasta de trabajo, comencé a trabajar en una compañía. Me fui de esa compañía. Cuando voy, conozco un grupo de compañeros que ellos eran católicos. Y al verme que entonces ningún empleado me soportaba, todos decían de mí, me llevan a tomar el retiro Juan 23, que es un retiro católico. Hice retiro Juan 23 y pensé que con mis fuerzas yo podía salir de aquella esclavitud de odio. Era una esclavitud. Yo no te puedo decir, yo nunca tuve vicios. Yo nunca tomé alcohol. Yo nunca supe lo que era un cigarrillo.
Pero yo tenía un odio en mi vida. Que si a mí me decían que una persona iba a tener un hijo, yo decía que se le muera, si Dios es Dios, que se le muera. Comencé a retar. Era algo increíble, indescriptible, el odio que yo sentía. Y eso nace y se forma en ti y va en aumento, pastora. Iba en aumento. Y no hacia ti, sino hacia otros. Porque, ¿verdad? Yo que te conozco ahora, digo, de toda la vida, pero en esta etapa que yo sé de ti, eres súper familiar, eres pro familia, eres protectora, eres mamá de pollitos, como decimos. Todos son mis hijos. Exacto, eres pro familia. Y imaginarte como una persona que había odio en ti. Peleaba con todo el mundo en la carretera. Que no veía felicidad en otros. Abría la puerta del carro y discutía con el de aquí, con el de allá. Sí, sí. Sí, era un odio increíble. Llegué. ¿Laceró tu matrimonio ese odio, pastora? Te voy a decir antes de eso, llegué a perder el amor a mis hijos. Wow. El amor de madre se fue porque estaba bien herida. Estuve a punto de perder mi matrimonio. Mi esposo muy bueno, muy comprensivo, pero era tanto. Te voy a decir más, si el pastor, porque el pastor de la iglesia, de la comunidad, ese era en ese entonces el reverendo Miguel Ortiz, que amo muchísimo. Y Miguel llegaba y decía, podemos orar, porque hacen obras misioneras y van por los hogares. Etcétera. Podemos entrar a orar, y yo le decía que sí. Y cuando yo decía que sí, que ellos entraban por la puerta del frente, yo me iba por la puerta de la cocina y los esperaba afuera. Y él decía, pero Mana Glory, vinimos a orar y usted está afuera, ¿verdad? Muy amable. Y él me contestaba, y yo le contestaba, perdón, usted vino a orar a mi casa, no vino a orar por mí, porque yo no quería ni la oración. Así que tú estabas en total negación, permitías que llegaran a tu casa por deferencia, pero en realidad, ora por mi casa, pero no vengas donde mí. Porque si vienes a orarme de amor, no tengo una respuesta negativa no para quiero. ti. Yo conocía la palabra. Sabías cómo rebatir y defenderme. debatir. El enemigo me tenía atada, totalmente atada en un mundo gris, en un mundo de depresión, en un mundo de llanto, de autoestima baja, porque usó las personas clave para destrozar mi autoestima en ese momento. Antes de continuar en estos puntos importantes, previo a eso, ¿cómo era tu familia? ¿Cómo era tu relación con el pastor, tus hijos, el llamado? Era el muy pastor lindo. Predicaba. ¿Cómo era ese ambiente de fe? ¿O todavía no estaba el llamado? Antes de eso no predicábamos, ni teníamos idea que íbamos a ser pastores. No, sí. No teníamos ni idea. Mi matrimonio se ve afectado, y te voy a decir lo que sucedió. Hubo un evento que marcó mi vida. Mira, cuando mami se enfermó de la espalda y tenía que ir a un hogar a que le pusieran unas inyecciones, nosotros nos turnábamos. Un tiempo iba Anabel, que es mi hermana, y un tiempo iba yo. Resulta que esa noche, era un sábado en la noche, y mi hermana no pudo, y mami me llamó, llévame a que me pongan la inyección. Como estaba vestida, pues yo me fui con mi mamá, a acompañarla, a ponerme la inyección al hogar de unos pastores. Cuando yo llego ahí, al hogar, como estoy más vestida, y el pastor que estaba en ese momento, estaba ahí, que era el pastor Carmelo Rodríguez, un hombre que también amo mucho, que tú conoces. Claro. Como Carmelo estaba, pues por respeto me quedé en el carro. Pero de momento yo veo que Carmelo viene danzando de adentro hacia donde yo estoy y comienza a darme una palabra. Y para los que conocen el pastor Carmelo Rodríguez, ¿verdad? Es un hombre bien usado por Dios y un don de ciencia y una revelación
que tenía Poderosa. así. Amén. Entonces, él viene danzando hacia mi persona y me da una palabra. Y en la palabra, en una de las palabras que me dice, Miguel, me dijo que si yo, de parte del Señor, que si yo no obedecía, perdería mi simiente menor. Y yo le grité, pues yo lo pierdo. Si Dios me lo quiere quitar, que se lo lleve. Ahí es que descubro que mis sentimientos hacia mis hijos no estaban. Llegó a mi casa más rebelde que nunca, y le digo a mi esposo, hasta hoy llegamos tú y yo. No había pasado nada, no había una discusión, no había un problema, no había nada, era odio. Ujú. Hasta hoy llegamos tú y yo, y esto se acabó. Él me dijo, es tarde, son las 10 de la noche, claro, porque hubo ministración por mí en el hogar. Ujú. Pero yo me negaba a recibir la palabra. Fue mi esposo y me dice, Glory, vamos a hacer algo. Tú y yo no me puedo ir en este momento de la casa. Vámonos a acostar y mañana decidimos, porque era el cumpleaños de Maliel, mi hijo mayor. Lo celebramos y después yo me voy, recojo y me voy, no hay problema. Pues yo dije, ok, está bien, porque él decía, aquí no ha pasado nada, ¿qué pasó allá? Ujú. Pero yo no quería decir lo que había pasado allá. Claro, claro. Pero él me dijo, al otro día fuimos a comer, compartimos, todo bien, y de regreso entramos al hogar de otra mujer, sierva de Dios, para que orara por nosotros. Llegamos a casa de esa señora, ella oró por nosotros, ella nos da una palabra y es el primer llamado al pastorado que el Señor nos hace. Y yo decía, pero esta señora está loca. Yo no puedo ser pastor. Yo estoy joven. ¿Cómo yo voy a ser pastor tan joven? Nos fuimos, mi esposo me dice en Más ese también, momento. haciendo un paréntesis, dentro de ti hay un resentimiento que menos todavía te vas a visualizar tú como pastora. Porque tú estás rechazando todo lo que sea bondad, Dios, amor. No. Tú estabas en total negación, como bien menciona, al punto que el amor de madre dejó de estar presente en esa rebeldía. Y hago un paréntesis aquí para que la gente entienda que cuán profundo es ese dardo del enemigo del puede odio. destruirte, puede que te puede destrozarte, destruirte. te puede llevar a la cárcel, te puede llevar al precipicio, te puede llevar a la tumba. Literal. Si tú no recapacitas. Literal. Y como le decía a la audiencia, posiblemente tú estás batallando con eso y quiero decirte, no puedes solo. Necesitas al Señor. Porque estarás rodeado de buena palabra y gente Dios traerá a decirte una palabra, pero si persistes en ese resentimiento no vas a poder seguir. Te dan esas palabras en ese hogar. Nos vamos domingo a celebrar el cumpleaños. Dios nos da una palabra con la pastora. Resulta Sigues como quiera con tu plan de que hasta aquí que se hasta acaba. aquí, pero Edwin me dice, mañana, ok, él llegaba primero de trabajar, recogía a los nenes y luego llegaba yo. Él me dice, si cuando tú regreses no ves mi carro en casa, es que estoy en la iglesia. Yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo tú me dices? Sí, yo voy para la iglesia. Yo dije, pues si tú llegas a la iglesia, yo voy a entrar a la iglesia y yo te voy a sacar, porque tú y yo no le vamos a servir al Señor. Wow. Nacidos los dos, ambos, su papá pastor, él viene de un linaje de pastorado y yo vengo de un linaje cristiano. Amén. Mi abuelo pastor, mis tíos pastores. Resulta que me fui a trabajar. Ese día no usé, ¿verdad? Pantalones, usé unas faldas mini, un traje mini y me fui a trabajar. Yo trabajaba en una oficina, hice mi trabajo, nunca más hablé en ese día con Edwin. Cuando yo subo de trabajar, que llego a mi casa, el carro no está. Yo no me cambié de ropa, yo viré y dije, pues tengo que llegar a la iglesia, será, a ver
a sacar a Edwin porque no lo quiero ver ahí. Allí Dios cambió panorama. Allí Dios hizo algo maravilloso. ¿Sabes algo, Miguel? Dios transformó mi vida. Yo entré y le digo, ¿qué haces aquí? Me siento al lado de él, nos vamos, y cuando me voy a levantar no me pude parar. Era como si yo pesara 900 libras y no podía pararme de aquel banco. Transcurrió el culto, al finalizar no hicieron el llamado. Y pastor, persona que me escucha, si estás al frente de un culto, no dejes pasar ni un día sin hacer el llamado. El llamado a que vidas vengan al altar y se reconcilien y acepten a Cristo, no lo dejes de hacer. Él se levantó y dijo, yo quiero aceptar a Cristo, y levantó la mano. Yo traté de alarlo y no pude, Miguel. Él pasó y se paró frente al pastor. Miguel ya conocía pues varias de mis contestaciones. Miguel dio Gloribel con mucho respeto, con mucho amor. Quiero hacerte el plan de salvación porque es mi deber. Pero con temor. Con temor. Porque hablando de una realidad, ya conocían tu respuesta hostil, agresiva, bajo el odio. Bajo el odio. Que él temía que tú fueras capaz de decirle, ya usted sabe mi respuesta, a mí no me tiene que hacer ningún llamado, ahórreselo. Hablando de la realidad. Hablando de la realidad. Esa era quizás la mentalidad o que el enemigo que tenía ahí. Lo ataba que estaba. Pero sucedió algo. Había poder de Dios. Gloria a Dios. Y cuando me fui a parar, no me paré. Caí de rodillas. Y comencé a ir en la iglesia, un testimonio hermano por hermano, pidiéndole perdón. Porque no podía llegar a aquel altar con todas esas personas que yo había odiado sin yo pedirle perdón. Y muchos hermanos me decían, no, nada que perdonar, nosotros te amamos, Glory, mira, sigue hacia adelante, si no me perdonas no me muevo. Y fui hermano por hermano. Tenía dos amigas que quizás tú las conoces también, Magel, claro, y Merari. Claro. Y Merari pegó a llorar y Magel se tapaba la boca como que no puede ser, esta no es Glory. ¿Sabe? La transformación de mi corazón comenzó cuando yo entré por aquellas puertas. Y si usted cree que Dios no es capaz de transformar, Dios es capaz de transformar. Desde que yo entré por aquellas puertas, que yo no me pude mover para salir, ya Dios estaba haciendo algo. Me hace pensar, pastora, haciendo un paréntesis, que quiere decir que ese fin de semana de cumpleaños, de esa palabra que tú le diste al pastor Edwin, activó en él una oración de decir, Dios, tú tienes que hacer algo. Activó fe. Algo tú tienes que hacer. Digo, voy a tomar un riesgo porque yo sé que si yo me voy para la iglesia, Gloria va a llegar aquí y va a formar un revolú, pero yo tengo la fe de que algo tú vas a hacer. Sí. Así que, obviamente, porque vamos a lograr tener al pastor aquí para que también cuente esa parte, pero seguramente nos va a contar cómo él batalló ese milagro. Porque el rompimiento, el espíritu te quebrantó allí. Y el rompimiento porque fuiste perdón a cada hermano, porque cada perdón era una liberación de una cadena. Era una liberación de una cadena que tenía, de una cadena de odio. Cuando llego al frente, el altar de la iglesia a la que yo me congregaba tenía una peculiaridad, y era que tenía un cristal de frente, y yo quedé frente al cristal. Yo me sentía miserablemente vestida. Yo trataba, ¿dónde estoy? Yo salí para una iglesia y comenzó el espíritu, me arrodillé para no verme incómoda, y acepté, hice profesión de fe de rodillas. Y para gloria de Dios, desde ese día hasta hoy le sirvo al Señor. Fui libre de lo que me ataba. Fui libre, Dios me hizo libre de cadenas de odio que muchas veces hay gente muy buena, pero el odio no los deja reaccionar o accionar. Los marca. A bien, los marca. Un consejo, una actitud que me destrozó la vida, me llevó a odiar a quienes no tenían culpa. Claro. Que posiblemente
fue un consejo sin madurez, porque pensando quizás que era un buen consejo, inmaduro, se convirtió en un dardo que el enemigo aprovechó. Que ahora tú puedes decir, yo sé que no fue el hombre. En mi debilidad. Que no fue el hombre, que era el enemigo que intentó. Pero me ayudó, hoy me ayuda cada día, a la hora de yo abrir mi boca, saber qué debo de decir. Pastora, y en esos momentos, antes de esa liberación tan poderosa, mientras tú estabas en esa actitud y en ese odio dentro de ti, llegaste a pensar, si Cristo viene, me pierdo. Nunca pensé en Cristo. Nunca. Yo estaba ciega. Mami me hablaba, mis compañeros me hablaban y era como yo estaba sorda. Dios, ¿sabes? Yo estaba sorda, el enemigo me hizo sorda. Sí, el odio te ensordeció. Me hizo sorda. No, yo no escuchaba nada ni a nadie. Era yo por delante. ¿Qué hay que hacer? Vamos, ¿qué hay que hacer? En un momento dado, mi papá, en una conversación, porque mi mayor consejero es mi héroe, mi papá. Amén. Y me decía, esto no fue lo que yo te enseñé. Y yo le decía, papi, a veces los padres nos enseñan algo y los adultos aprendemos otra cosa. Y él se dolía. Y esto no es lo que yo quiero para ti. Y yo lo que tú quieres para mí, ya lo quisiste, ahora me toca a mí. Porque era el mismo odio. Y ahí aprendí que a veces nuestros hijos nos dan respuestas que nosotros no esperamos o no queremos oír, pero no es ello, es lo que está operando en sus vidas, porque ellos abrieron una puerta, porque yo abrí una puerta. Yo abrí la puerta del alejamiento. Sí, claro. Y el alejamiento provocó, párate, hay que tumbarla. Porque yo sé lo que hay, yo sé quizá el potencial que Dios quiere depositar en ella. Podemos decir, pastora, para la gente que nos está escuchando, que también sirve como un consejo que le puede brindar el descuido. El descuido espiritual. La comunión, porque ahora mismo el dardo y el dardo del odio entró a tu vida, pero fue porque hubo un tiempo de descuido, donde el trabajo le dio más valor, más sentido y te ocupó más tiempo en tu vida. Y hay gente, pastor, ahora mismo que está viéndote y posiblemente anda así afanado. Turbado. O afanado por ser el proveedor de la casa y se olvida de la relación con Dios. De la relación con Dios, exacto. Y marca. Correcto. Y eso abrió una brecha para que entonces sembrara el enemigo algo en ti que nunca imaginarías tú sentir. Te voy a decir algo más. Otra cosa que Dios rompió en mi vida. El amor al trabajo. Como me criaron y me encajonaron para ser una profesional, me dediqué a estudiar y a trabajar. A estudiar y a trabajar. Y cuando Dios nos llama al ministerio y comienza a hablar, yo comienzo a repetir, no puedo ser pastor por mi trabajo. Yo amaba mi trabajo. Yo amaba mi trabajo fuertemente porque me sustentaba y me daba y me sobraba y yo podía, ¿verdad?, evolucionar, crecer. Fue algo a lo que te aferraste para salir de... Podía construir, podía hacer, ¿verdad?, evolucionar. Resulta que cuando Dios nos sigue haciendo el llamado al pastorado, una de las cosas que nos dice es que yo perdería el amor por el trabajo. Y yo rápido, la gente está loca. Sí. Tu humanidad iba a decir que no, porque en cierto modo, pastora, quizás tu trabajo se convirtió en tu Dios. Se convirtió en mi Dios, o sea, en ese momento, y me sentía realizada. Edwin tuvo un accidente en el trabajo, perdí su trabajo, pues más yo, toda la responsabilidad cae sobre mí. Pero los planes de Dios eran otros. Un día me monto, yo trabajaba en San Juan, me monto en mi carro, voy hacia el trabajo, comienzo a hablar en lenguas desde Caguas hasta San Juan. Cuando abro la puerta de la oficina, en vez de decir buenos días, yo hablo lenguas. Me voy al baño y digo, Señor, ¿qué es esto? Y ahí recibí instrucciones que era el tiempo de dejar el trabajo.
sin explicación alguna, yo abandoné, dejé mi trabajo, no abandoné el área de trabajo, lo dejé. Mis jefes no entendían, nadie entendía, pero yo me fui. Y me fui hasta el día de hoy, Dios no me ha faltado. Quizá en el mejor momento tuyo profesional. En mi mejor momento profesional, económico, quizás cuando más mi casa me necesitaba económicamente, me abandoné en las manos del Señor. No es fácil vivir por fe, pero es hermoso conocer la fe. Al Dios proveedor, al Dios que todo lo puede, cuando tú no tienes otros recursos para sostenerte económicamente, sino que decir, clama a mí y yo te responderé, pues Señor, clamo a ti en mi angustia, necesito, y ver cómo Dios para el día a día provee y nos enseña a que Él es el Dios de provisión. Eso es así. Y desde ahí vivo con un hombre de fe. Uh-huh. Eso tú sabes, Amén. que vivo con un hombre de fe. Faltan quizás muchas cosas por lograr. Aquella gloria que existió, no existe lo más mínimo. No sé lo que es rencor, no sé lo que es enojarme con nadie, no sé lo que no lo conocí más. Gracias le doy al Señor porque no está en mí, no está. Aunque obviamente la convicción está y tu fe es firme, ¿ha intentado el enemigo despertar esa antigua gloria? ¿Y cómo detiene ese dardo? Ok, ha llegado dardos. El enemigo siempre se va a encargar de enviar dardos, sí ha llegado. Pero a veces, cuando tú te tiras a orar en medio de tu problema y tú comienzas a sujetar tus pensamientos a la luz de la palabra, desaparece. Es que Dios dice esto. Es que la palabra dice esto. Es que la palabra dice aquello. Todo eso desaparece. No, Lo derrotas con esa guerra espiritual. Porque siempre digo, puede haber diversidad de opiniones. Claro. ¿Sabes? Todos somos seres pensantes. Pero en la diversidad de opiniones no puede faltar el amor. Amén. Porque si me falta el amor, no me puedo parar en ese altar. Literal. Y es la manera de verlo. Ha llegado a momentos de frustraciones. Como pastor, de dolor. Ha llegado la traición. Pero cuando llega... Y más en el llamado ministerial, que eso es parte. Cuando llega, pues es tan especial tú decir, Señor, estoy pasando por esto, pero tu palabra dice que esta leve tribulación producirá un peso de gloria. Yo veo peso de gloria en esto, Gloria yo veo a Dios. peso de gloria. Y son uno de mis textos, Claro. de los que me aferro, ¿verdad? Y es como que ese sentimiento hacia la palabra me hace renunciar a lo que el enemigo me pone de frente. Lo combate. No tiene importancia lo que el enemigo me quiere poner de frente, no tiene importancia, porque más importancia tiene su palabra sobre mi vida, tiene más peso. Amén. Pastora, ¿has tenido en el camino o te has encontrado personas que tú puedes identificar está viviendo lo que yo? ¿Y cómo los has quizás aconsejado o los has podido ayudar a salir de ese dardo del odio que a tantos ataca? Pues sí, lo he encontrado y le he dicho, yo sé lo que tú vives porque yo no nací siendo pastor. Yo sé lo que tú vives porque yo no nací siendo lo que soy. Actualmente, Miguel, estoy visitando la cárcel de mujeres Amén. en Bayamón, que yo me encuentro ahí. Gente llena de odio. Entonces tengo que decirle, yo pasé por eso. Amén. Yo sé lo que es eso, pero tú, según yo salí, tú puedes salir. Sola quizás no, pero hay un Dios que te quiere abrazar, hay un Dios que te quiere ayudar, hay un Dios que está dispuesto a levantarte, hay un Cristo que te ama, que te extiende sus brazos. Y es la manera como de llegar a ella en ese encierro y en ese momento de dolor. Que hoy puedes decir, Dios me hizo libre para hacer de esta experiencia un testimonio. Un testimonio. Para liberar a otros. Qué poderoso, pastora, de verdad. Y yo sé que son un sinnúmero las experiencias que posiblemente has adquirido y que hoy puedes decir, gracias Dios porque me hiciste libre. Ujú. Si no hubiera ocurrido en tu vida, pastora, ese momento de libertad, ¿dónde crees que hubiera terminado? Pues mira, antes de ese proceso de libertad tuve
2 fuertes acontecimientos de depresión, donde mi mente en un momento dado se quedó en blanco y necesité ayuda y visité la sala de Profesionales de la de salud. San Juan Capistrano, anuncio no pagado. Amén. Y recibí ayuda profesional. Pues claro, yo también tenía una madre que era una mujer de oración y pues mami me ayudó mucho con la oración, con los ayunos, lo pude superar y pues le doy gracias a Dios por haber visitado ese lugar en el momento correcto. Nunca tuve intentos de Atentar contra tu vida. de suicidio. Gracias le doy a Dios, ¿verdad? Y no señalo ni condeno a nadie. Estoy allí para ayudar que otros no caigan en eso. Pero sí, la depresión de soledad, la depresión de tristeza, porque el odio trae tristeza. Y lo que hace la tristeza, lo que haces con la tristeza es que lo conviertes en más odio, porque estoy triste. Quiero vengarme, hay venganza. Sí, porque detrás de esa Malos máscara deseos. o ese disfraz de violencia y de odio, detrás hay una persona herida, sufriendo y en depresión. Y atada. Y atada. Y atada. Pero yo le doy gracias a Dios. Amén. Que Cristo me hizo libre, ¿verdad? De cadenas de odio, de recuerdos dolorosos y esos deseos de pelear y de maltratar. Dios me Ahora hizo que libre. estás en esta etapa pastoral, que tienes la oportunidad de darle esa mentoría o ese consejo a familias, tienes la oportunidad de construir gente y restaurar hogares. Quizás que la oportunidad de abordar un hogar y no repetir lo que tú viviste. Tienes esa vivencia en ti. Forjaste también ese carácter en decir, yo voy a ser una consejera real, espiritual. Porque quien aconseja debe estar acompañado, como hoy nos acompaña esa Biblia. ¿Sabes? Quien va a aconsejar tiene que tener ese respaldo bíblico para que ese consejo sea de fruto y no hiriente. Lo haces así. Claro, lo tengo que hacer. Llegan, muchas personas ven en uno, estoy pasando por este problema, estoy pasando por esta situación. Llega. Así que la vida también te lleva a ser más a la hora de dar un consejo que sea espiritual. Que sea Porque tú sabes que un buen consejo tiene que sujetarse a la palabra, no me puedo ir de ahí. No, y que un buen personal consejo, no lo puedo dar, no que puedo un buen darlo. consejo o un consejo correcto puede construir o destruir. O destruir, eso es correcto. Alejar o acercar. Y todo debe ir sujetado a la palabra. A veces quisiéramos adornar situaciones, pero realmente cuando tú le hablas con la palabra a una persona, es libre. Amén. Entiende. Porque es la luz. Es la luz, ella habla sola. Amén. Qué poderoso, pastora. Gracias. Gracias a ti por Este invitarme. testimonio ha sido edificante. Tu visita ha sido de verdad reconfortante y atesoro. Yo siempre que los veo, yo siempre digo, Gloria y Edwin son pastores de madrugada y nocturnos. Y su guerra siempre es espiritual en esa área, porque yo digo, nunca los veo en otro aspecto, aunque sea cuando nos encontramos en Nos el cruzamos. camino, pero siempre siento que siempre han sido pastores de madrugada, de los que pelean esa guerra espiritual para combatir el odio, el rencor, la depresión, cuidar las ovejas y estar por ellas. Gracias por acompañarnos y por traer tu testimonio. Y seguramente hay alguien, pastora, que está ahí escuchándonos y viéndonos. Pastora, cerrando, alguien que nos está escuchando hoy, que posiblemente Satanás sembró el odio, el rencor, o cargan una raíz de amargura y están en esa lucha de o darle poder a la raíz o de darle oportunidad a Dios obrar. ¿Qué le aconsejaría? Dios te bendiga. En esta hora te digo que cuando sientas decaer o lleguen estos pensamientos de tristeza, de dolor, ve a los brazos del Señor. Solo Dios te puede ayudar, te puede restaurar. Ve con sinceridad que el Señor está allí para, con los brazos abiertos, recibirte. Cristo te ama y Él te va a ayudar. Amén.
Así mismo, el único que tiene el poder para romper esas cadenas. Esas cadenas. Gracias, pastora, una vez más por estar con nosotros aquí y gracias a la audiencia por acompañarnos en esta edición de Dios me hizo libre aquí a través de Maranata 911. Esta estación tiene la intención de que tú puedas encontrar libertad. Gracias por acompañarnos en esta edición. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.